Franco Romero, asambleísta PSC por el Oro, ex vicepresidente del Congreso Nacional y ex asambleísta constituyente en 1998. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto saludarlo. En la Asamblea Constituyente de Sangolquí se aprobó la reelección indefinida. ¿Por qué se opone ahora a la reelección indefinida? Bueno, mire, lo que pasa es que ahora estamos frente a la ruta de la reforma constitucional con dedicatorias absolutamente personales. Pero usted, que es el bloque de Alianza País, amigos del gobierno, del presidente de la República, quienes proponen o piden el dictamen en la Corte Constitucional para poder proceder con estas famosas enmiendas. Luego de concedido el dictamen por parte de la Corte Nacional y aprobado por la amplia mayoría de Alianza País dentro de la Asamblea Nacional, irá pues al Consejo Electoral Nacional, en donde también están los amigos del gobierno. Yo creo que esto no ha sucedido antes en el país. Y entonces tal vez es el problema dentro de las reelecciones, de que sea consecutiva, más bien, no tanto de que sea indefinida, porque antes era indefinida y a ninguno se lo religió. El problema más bien sería ese, de que es el que tiene el poder, el que ejerce el poder, que está en campaña permanente desde el poder y que se puede quedar hasta que se muera. El tema es que con esta nueva modalidad, el presidente en funciones va a la reelección utilizando helicópteros, aviones privados, utilizando la maquinaria del gobierno, utilizando los recursos humanos y materiales del gobierno. Entonces va en completa ventaja con el resto de candidatos, de aspirantes a la presidencia de la República. Ahora, yo creo que aquí el tema se ha reducido a analizar en términos constitucionales, que el artículo X de la Constitución dice lo siguiente y que el artículo B dice otra cosa. El tema no va por ahí. Para mí este es un asunto de carácter eminentemente político. No podemos permitir que se dé esta reelección. Yo le digo a usted, Alfredo, categóricamente, si en el futuro de nuestro país se instalan 1000 asambleas constituyentes, en ninguna de esas asambleas constituyentes se podrá incorporar la figura de la reelección indefinida. ¿Por qué es antidemocrática? Porque eso no va en ningún Estado de Derecho. Ahora, pero la doctrina de los hechos consumados fue acuñada en tiempos de la partidocracia. Ahora estamos ante un hecho consumado. ¿O todavía hay una salida democrática? Yo no creo que todo lo que se legisló, todas las acciones que se ejercitaron durante la época de la mal llamada partidocracia hayan sido de lo mejor. Hubo errores indudablemente de mala y de buena fe, pero jamás se llegó a una situación como la que estamos viviendo ahora. Yo creo que además vale la pena decir que actualmente también hay algunas posiciones de ingenuidad y de complicidad de parte de algunos actores políticos. De ahí que la única posición auténtica es la que están llevando a cabo los trabajadores, los indígenas y los estudiantes. Yo creo que a esa tenemos que sumarnos, como decía María Paula Romo, tenemos que aprovechar el lapso que va a haber entre el primero y el segundo debate para poder hacer conciencia nacional y salir por los fueros y defender la democracia. Esto no puede pasar. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo entonces con la consulta popular de iniciativa ciudadana que propone la plataforma Unidad Compromiso Ecuador que lidera Guillermo Lasso? Menos todavía, porque ni siquiera es vinculante. Ayer hablaba con uno de los legisladores de ese movimiento político y le decía que ellos no están proponiendo ninguna reforma. Ellos están proponiendo simplemente una consulta popular no vinculante para preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere reelección. Para mi modesto modo de ver las cosas, aquí no hay que preguntarle a nadie si se quiere o no reelección indefinida. Definitivamente en un Estado de Derecho, en una democracia, el principio de alternancia es fundamental. Consecuentemente, no cabe la reelección indefinida. Claro, pero hay vías que establece la Constitución para eso, porque respecto a que no es vinculante, en efecto, no existe una ley que determine cómo
puede ser de cumplimiento obligatorio, pero el artículo 106 sí señala textualmente que los pronunciamientos populares son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Entonces es verdad que está un poco eso en el aire, pero también es cierto que ese es un medio de movilizar a la ciudadanía. Estaríamos haciendo simplemente una encuesta popular que permitiría a quienes están impulsando esta acción tener tribuna, recorrer el país, movilizar a la ciudadanía, como usted dice, y pretender pues hacer conciencia de que esta reforma constitucional que se la presenta como enmiendas a la Constitución no tiene pies ni cabeza. Tenemos que rechazarla todos los ecuatorianos categóricamente. Vea usted cómo se conforma la Comisión de Asuntos Constitucionales que se aprobó en la sesión de ayer, con 4 miembros del CAL que se autodenominan integrantes también de la misma comisión. Por ahí ya empezamos mal. Ahora, el asunto es que estas movilizaciones, por un lado, esta consulta popular de iniciativa ciudadana, por otro lado, los trabajadores y los indígenas también reclamando sus derechos, puesto que son 16 enmiendas, obviamente van a traer un insumo muy importante para los debates que se puedan hacer dentro de la Asamblea, aunque ahora afirman que prácticamente no pueden cambiar nada. Sin embargo, un propio aliado del gobierno sugiere que para las reelecciones indefinidas sea saltando un periodo. Veamos, por ejemplo, lo que dijo Byron Pacheco, que es del partido Avanza, que es aliado del gobierno. Correcto. Nuestro partido en septiembre resolvió apoyar una posible candidatura a una reelección no indefinida. Eso tiene que ser muy claro y muy concreto. Nosotros somos enfáticos en este sentido. No creemos en indefinidos, permanentes o perennes en la presidencia ni en los asambleístas. Nosotros consideramos, y lo vamos a hacer, plantear la reelección por un periodo más o plantear una reelección saltando un periodo. La indefinida no. Eso no nos convence a los legisladores socialdemócratas. Entonces sería factible que dentro de esta movilización que va a haber de trabajadores, de indígenas, de ciudadanos para la consulta, etcétera, y de incluso aliados del gobierno que no están de acuerdo, como lo ha dicho claramente Byron Pacheco, pueda llegar en la Asamblea a aprobarse un cambio a lo que ya está propuesto, o que eso se mantendría inamovible? De acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, es imposible que se pueda hacer ningún cambio, ¿verdad? Pero la sugerencia que hace, el planteamiento que hace mi amigo Byron Pacheco es interesado. Ellos tienen también un candidato presidencial. A ellos les interesaría que la reelección fuera después de un periodo para poder presentar la candidatura de su líder del partido Avanza. Ahora, si no habrá debates, habrá socializaciones en las casas de la Asamblea en 20 capitales de provincia, en Madrid, en Nueva York, en Milán y en Toronto. ¿En qué consisten esas socializaciones y qué costo tienen? Eso es pura paja, mi querido Alfredo, porque no van a tener ninguna consecuencia, ningún asidero, ya que se ha dicho claramente por parte de la Corte Constitucional que no se podrá cambiar ni siquiera una coma, o se podrá cambiar tal vez una coma, un signo de puntuación, alguna cuestión de carácter gramatical. Pero para eso no necesitamos desplazarnos por todas las ciudades del Ecuador y por algunos países del mundo para decirle a la gente que vamos a hacer esta cosa, que la estamos debatiendo, pero porque no le podemos cambiar nada, no podemos alternar nada. En ese caso yo quiero hacerle una sugerencia al presidente de la República, que ordene al bloque de Alianza País, que es mayoritario en el seno de la Asamblea Nacional, que en el informe que presente la comisión que ha sido designada, nombrada y elegida en la sesión de ayer, para que ésta presente sugiera el archivo del proyecto de enmiendas constitucionales y él concluya su periodo y salga por la puerta amplia por la que entró en 2007. Eso sería lo más conveniente para los intereses del pueblo ecuatoriano. Franco Romero, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también, buenos días. Estefi. Así concluimos.